Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente bella, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo Iglesias y hoy les voy a traer el análisis de distintas empresas que algunos de ustedes me fueron comentando en el Instagram. La idea es hacer estos videos todas las semanas, así que estate atento al Instagram de la vida del dinero cuando consulte qué empresa quieren que analicemos. Escribí cuál o cuáles tenés en mente y vamos a estar grabando estos videos. Hoy vamos a arrancar con tres empresas de afuera, de acá, un poco surtida al respecto, pero quiero que empecemos a adentrarnos un poco en el mundo del análisis, tanto técnico como fundamental. Y vamos a arrancar con Banco Galicia, que es la empresa que propuso Lufindo para que analicemos. Y el análisis lo vamos a hacer en el ADR, en la cotización en dólares, porque en la cotización en pesos, la verdad que se hace un poco más difícil, justamente por el concepto inflación, que Lufindo lo explica bastante bien, pero que justamente nos hace creer que a veces estamos ganando cuando no están así, por ende vamos a analizarlo en una moneda un poco más dura, un poco más estable. Galicia hoy en día está un 15% por encima de su fair value, de su valor razonable. Paga dividendos, pero 0,1 es básicamente lo mismo que nada. Y tiene una capitalización que no es tanto, pero que en nuestro mercado por lo menos es claramente la estrellita del Merval y quien más movimiento o de las empresas que más movimiento suele tener. Y yendo un poco a los números, en base a la relación activo-pasivo, no hay tanta información. De hecho, si vemos en la balanza hay alguna información que no hay al respecto. Y de hecho, si lo analizamos el balance directamente, vemos que hay crecimiento del 2000%, porque hace 10 años, en el 2013, generaba un activo total de 18 millones y ahora es 740. Por ende, analizar en pesos es bastante complicado por ese lado y vemos crecimientos enormes cuando habría que estar ajustándolo por inflación o teniéndolo en una moneda un poco más dura, pero que su rango de endeudamiento justamente, que es donde tenemos esa relación de activos y deuda, está bastante bien, así que es genial por ese lado. A nivel de crecimiento, en los últimos 10 años viene teniendo un crecimiento bastante constante, si bien comparado con su sector no está del todo bien, de hecho tiene una relación precio-venta un poco más elevado a un 18% más de lo que es el sector. Está bueno el ver que claramente es una empresa bastante sólida desde lo fundamental. Y yendo desde lo técnico, podemos ver que se mantuvo durante bastante tiempo en este canal, que este canal de hecho antes lo tuvo como soporte, después lo tuvo como resistencia, puedo marcar acá, creo que sí, tuvo acá el soporte más de una vez a este precio de los 18, 19 dólares. Y lo que vamos a hacer, vamos a ver, perfecto, sí, acá puedo. Acá podemos ver esa parte de soporte que tuvo en su momento y que luego ofició de resistencia una, dos, tres, cuatro veces hasta ahora que lo rompió. Y si bien lo rompió, yo esperaría que pueda regular para entrar a la zona de su fair value, que lo testee, o que vuelva por lo menos a la media de 50, sería una primera compra. La media móvil de 50, acá tuvo un Golden Cross, ese cruce dorado de la media de 50 por encima de la media de 200. Por ende, esperaría que baje por la media de 50, tal vez ahí hacer una compra mínima y cuando vaya a su fair value poder hacer una compra un poco más grande. Y si incluso llega a la media de 200, ahí sí poder hacer el resto de la compra. Siguiendo con la próxima empresa, Gonza22 dijo Wells Fargo. Wells Fargo, empresa también del sector financiero, claramente tiene mucho más capitalización que lo que veníamos viendo de Galicia. Sí paga dividendos un poco más interesantes, del 2,6%, pero también se encuentra arriba de su fair value, pero mínimo un 7% nomás. A nivel de crecimiento, no viene teniendo un crecimiento sostenido bastante grande. De hecho,
estamos viendo que a nivel de facturación viene teniendo menos que en los últimos 10 años y podemos ver que a nivel de ingresos básicamente se mantuvo en lo mismo durante los últimos años, tuvo subida, tuvo bajada, pero no hay un crecimiento real, por ende a nivel de ingresos netos no solo no hay crecimiento real, sino que se redujo. No es una empresa que me gustaría invertir hoy en día, más allá que tiene sus ratios bastante estables. Estamos viendo que a nivel de activos con pasivos también estamos acorde al 1,6. Activos deudas estamos 0,1, así que bastante bien. Y de hecho las valoraciones actualmente en su sector está mucho mejor que lo que, lo que se viene manejando actualmente en su sector, así que bien por ese lado. Y crecimiento en los últimos 10 años no fue tan grande, estamos hablando de promedio del 4%, pero el resto de los ratios bastante estable. Con respecto a los dividendos, no crecieron los dividendos en los últimos 10 años, siguen pagando ese 2,56, así que tampoco creo que crezcan mucho de acá en adelante. Y si la vemos desde lo técnico, también desde lo técnico podemos ver que tuvo hace poco ese quiebre de la media de 50 por encima de la media de 200. Fue a testear la media de 200, que es algo que suele pasar en ese momento, y tuvo un pico bastante grande hace un par de días, donde subió, y si bien no la tenemos, no está en su máximo histórico, porque ha tenido valores mucho más altos, sí está en su máximo de las últimas 52 semanas, algo que tampoco me convence a la hora de invertir en una empresa que se encuentre en máximos del último año. Obviamente queda a criterio de cada uno. En caso de entrar, la esperaría obviamente que baje a la media de 200, que es esta de acá. Entonces, si baja a la media de 200, podríamos hacer una pequeña entrada y empezar a ver si es una compañía que te gustaría invertir. Bienvenido sea. Yo hoy en día veo que de hecho el RSI está bastante elevado. Me parece que no sería actualmente un buen momento para hacerlo. Y para lo último, dejamos a Sony. Sony, empresa que seguramente bastante conocerán desde la parte tecnológica y venta de insumos. También está por encima de su fair value, pero algo mínimo. Es una empresa sumamente grande, pero que en volumen no maneja tanto, y ahora lo vamos a ver en los gráficos, que hay unos gaps, unos saltos bastante grandes en sus cotizaciones. A nivel de facturación, la verdad que viene bastante bien, viene teniendo un price to sell, un price to earning, la verdad, bastante interesante. Viene muy bien con respecto a su sector, con las valoraciones tanto en los ratios de venta, de reservas, de el PER, así que bien por ese lado. No tan así con su cotización histórica en los últimos 5 años, por ende ahí vamos a ver de lo técnico si hay alguna entrada o algo interesante que nos pueda servir. Si viene con un crecimiento no muy grande, porque no está por encima del el 10%, y a nivel de rendimiento de los dividendos, la verdad que un dividendo de 0,47 es bastante poco. El crecimiento de los dividendos fue de muy poco también en los últimos años, así que no creo que vaya a subir mucho. Y desde lo técnico podemos ver también que, como mencionamos, que está por encima de su fair value, que si bien el RSI está en una zona bastante baja, eso lo puede hacer interesante para una movida a corto plazo. A largo plazo no es una compañía que a mí me convenza para invertir, pero sí podemos ver que en las veces donde el RSI estuvo en sobreventa en esta zona, cuando luego llegó a la zona de sobrecompra, acá podemos ver que nos dio unas buenas entradas, entrada, entrada, salida, salida. Acá también entrada, entrada, salida, salida. Podemos ver que hubo un buen numerito ahí que podríamos haber aprovechado y que hoy en día también lo vemos por debajo de 30 al RSI,
Por ende, si es para hacer un trade algo corto, podría ser una opción. Tal vez la esperaría a que llegue a su fair value, pero vemos que en el corto plazo podría tal vez tener una disparada. Y acá es lo que les mencionaba de los gaps, la cantidad de salto que tiene. Pueden ver todos estos espacios que hay entre cotizaciones y cotizaciones, que no es claramente lo común, sino que lo común es cuando cierra una rueda un precio, abre al otro precio en ese mismo valor. Acá no hay bastante salto, porque de hecho esto podemos ver en cuánto es el volumen operado. Volumen operado, estamos hablando 2,72 y de Galicia podemos ver que el volumen operado hoy fue 2,97, o sea, se operó más de Galicia, que tiene 4 billones de capitalización, que de Sony, que tiene 107. Ahí es donde podemos notar la diferencia. No quiero extenderlo mucho más. Ahí le expliqué y fue un poco de ese análisis que uno hace de manera hiper rápida y veloz. Claramente, si uno quiere hacer análisis técnico y fundamental, requiere de mucho más tiempo, mucho más estudio, mucho más dedicación, pero quería darles un panorama por lo menos más rápido y veloz de lo que es el análisis de las acciones. Si te interesa saber más, si querés proponer acciones para que analicemos de distintas empresas, seguinos en el Instagram de La Vida del Dinero y ahí vamos a estar subiendo, comentando y agregando contenido para que puedas cada vez tener más conocimiento, más control de tus finanzas y obviamente también de tus inversiones. Hasta la próxima. Chau, chau.